Un cordial saludo, mi nombre es Blanca Lucía Morales, soy estudiante de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En esta oportunidad voy a realizar la sustentación de la actividad relacionada con las principales teorías sociológicas y soporte al ejercicio profesional del trabajo social. El propósito de esa presentación es reconocer cómo diferentes teorías permiten comprender la sociedad desde las perspectivas distintas y especialmente cómo estos enfoques pueden ayudarnos como futuros trabajadores sociales a interpretar las problemáticas sociales y orientar procesos de intervención. Para esa sustentación voy a abordar 6 perspectivas: la teoría crítica y el enfoque colonial, el estructuralismo y constructivismo estructuralista, la posmodernidad y regulación global flexible, la teoría feminista e interseccional, la teoría de la acción social e interaccionismo simbólico. Y finalmente, la modernidad clásica y el positivismo sociológico. Primero, teoría crítica del enfoque colonial. Esta perspectiva surge como una crítica a la racionalidad instrumental de la modernidad capitalista y adquiere especial importancia durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente con el pensamiento situado en América Latina. Entre sus principales representantes encontramos a Karl Marx, Michel Foucault y Aníbal Quijano. Uno de los principales aportes de Quijano es el concepto de colonialidad del poder, que nos permite comprender que aunque los procesos de independencia política hayan ocurrido, algunas estructuras de dominación colonial continúan presentes en la sociedad. Sus conceptos centrales son la colonialidad del poder, la biopolítica, el pensamiento situado y la investigación, acción participativa. La importancia de esta teoría para trabajo social está en que nos invita a no mirar los problemas sociales como situaciones aisladas o simplemente individuales. Por el contrario, debemos preguntarnos qué estructuras económicas, políticas, culturales o históricas están influyendo en esas situaciones. Como señala Peralta, el trabajo social crítico debe interpelar los elementos que configuran la situación social y los diferentes modos de dominación. Por ejemplo, frente a una comunidad que vive en condiciones de pobreza, el trabajador social no debería limitarse a decir que las personas no tienen empleo. También deben preguntarse por las condiciones estructurales que produce esa desigualdad. Por eso, esa teoría aporta una mirada crítica y permite comprender las relaciones de poder que atraviesan la vida cotidiana. Segundo, estructuralismo y constructivismo estructuralista. La segunda perspectiva es el estructuralismo constructivista estructuralista, relacionada principalmente con el sociólogo Pierre Bourdieu. Esa corriente se consolida a mediados del siglo XX y busca superar la separación entre quienes explicaban la sociedad solamente desde las estructuras y quienes daban mayor importancia a las decisiones individuales. Bourdieu plantea conceptos fundamentales como hábitos, campus, social y capital, incluyendo el capital económico, cultural y social. El hábitus puede entenderse como el conjunto de disposiciones que las personas van incorporando a lo largo de su historia y que influye en la manera como piensan, cómo actúan y perciben la realidad. Por otro lado, el campus social es un espacio donde existen relaciones de poder y diferentes recursos que se encuentran en disputa. Esto es muy importante para el trabajador social porque nos permite comprender que las personas actúan dentro de determinados contextos y que sus posibilidades no son iguales. Por ejemplo, dos personas pueden tener la misma intención de estudiar, pero una puede contar con recursos económicos, apoyo familiar, acceso a tecnología,
mientras que la otra puede enfrentar pobreza, falta de conectividad o responsabilidades familiares. Por eso, desde esa perspectiva, el trabajador social puede analizar el territorio como un espacio donde existen diferentes recursos, relaciones de poder y desigualdades. Bourdieu define el hábitus como un sistema de disposiciones duraderas y transferibles que orientan prácticas y representaciones. Esta mirada nos ayuda a comprender que muchas conductas tienen una historia social detrás y no debemos juzgar rápidamente las decisiones de las personas. Tercero, posmodernidad y regulación global flexible. Esta corriente surge principalmente desde la década de 1970 y está relacionada con las transformaciones como el postfortismo, la flexibilización laboral, la globalización y el neoliberalismo. Aquí encontramos como referentes a Nancy Fraser y Robert Kastel. Sus conceptos principales son la desregulación, la flexibilización, las redes translacionales, la biopolítica del rendimiento y la sociedad dual. Una característica de esta perspectiva es que plantea que el poder ya no funciona únicamente mediante instituciones centralizadas, sino también a través de redes, mercados y mecanismos que hacen que los propios individuos tengan que adaptarse constantemente. Esto puede observarse, por ejemplo, en el mundo laboral actual, donde muchas personas se enfrentan empleos temporales, contratos inestables o condiciones laborales cambiantes. Para trabajo social, esta teoría permite analizar cómo la precarización laboral, la reducción de algunas formas de protección, los cambios los cambios económicos generan nuevas formas de vulnerabilidad. Por eso, la intervención social necesita adaptarse a realidades cada vez más complejas. Nancy Fraser plantea una pregunta muy importante para comprender esas transformaciones. ¿Cómo opera el poder después de la descentralización del marco nacional? Esta pregunta nos ayuda a pensar que muchos problemas sociales actuales no dependen únicamente de decisiones locales, sino que también están relacionadas con procesos económicos y políticos más amplios. Cuarta, teoría feminista e interseccional. La cuarta perspectiva es la teoría feminista e interseccional. Esta teoría adquiere una gran relevancia durante la segunda mitad del siglo XX, impulsada por las luchas de las mujeres y a diferentes grupos históricamente excluidos. Entre sus principales representantes encontramos a Nancy Fraser y Patricia Hill Collins. Fraser aporta una visión de la justicia basada en dos dimensiones fundamentales: la redistribución económica y el reconocimiento cultural. Por su parte, Patricia Hill Collins desarrolla la habilidad de la interseccionalidad, que nos permite comprender que las desigualdades pueden presentarse de manera simultánea. Es decir, una persona puede experimentar desigualdad no solo por su género, sino también por su clase social, su origen étnico, su edad, su discapacidad u otras condiciones sociales. Por eso, esta teoría sostiene que no podemos explicar todos los problemas sociales utilizando un único factor. Para trabajo social, esta perspectiva es especialmente importante porque nos invita a escuchar las experiencias de las personas y reconocer sus propias voces. La intervención debe ser participativa y dialógica, teniendo en cuenta las experiencias concretas de quienes viven las problemáticas. Un ejemplo sería una mujer perteneciente a una comunidad étnica y además en condición de pobreza. Su situación no puede analizarse únicamente desde el género,
porque existen diferentes factores que se relacionan y pueden aumentar las barreras que enfrenta. Por eso hablamos de una perspectiva integral de la desigualdad. Quinta, teoría de la acción social e interaccionismo simbólico. La quinta perspectiva es la teoría de acción social e interaccionismo simbólico. Aquí encontramos autores como Marx, Weber, Herbert Blumer, Erving Blockman y Harold Gatzinker. Esta perspectiva pone especial atención en la manera como las personas interpretan la realidad y construyen significados a través de sus relaciones cotidianas. Max Weber plantea la importancia de comprender el sentido subjetivo de la acción social. Blumer sistematiza las principales primicias del interaccionismo simbólico, mientras que Goffman y Garfinger aportan elementos para realizar la vida cotidiana, las interacciones y las formas en que las personas construyen su realidad. Uno de esos principales planteamientos es que la realidad social no está completamente determinada de antemano, sino que se construye y modifica mediante la comunicación, el lenguaje y la interacción. Esto tiene una relación directa con trabajo social. Cuando un trabajador social llega a una comunidad, no puede asumir que ya conoce completamente la realidad de las personas. Necesita escuchar, dialogar, observar y comprender cómo los propios sujetos interpretan la situación. Por ejemplo, frente a una familia que enfrenta una dificultad, es importante conocer no solamente cuál es el problema desde la mirada institucional, sino también cómo esa familia entiende su situación, cuáles son sus recursos y qué solución considera posibles. Por eso, esa perspectiva ayuda a construir confianza, diagnósticos empáticos y procesos de intervención más cercanos a la realidad de las personas. Modernidad clásica y positivismo sociológico. Finalmente encontramos la modernidad clásica y positivismo sociológico. Esa perspectiva surge durante el siglo XIX. Es un contexto marcado por la industrialización y grandes transformaciones sociales en Europa. Entre sus principales representantes estamos a Auguste Comte, Emile Durkheim y Karl Marx. Comte es reconocido por desarrollar el término sociología y por impulsar una perspectiva positivista basada en el estudio científico de la sociedad. Durkheim, por su parte, desarrolla las reglas del método sociológico y plantea que los hechos sociales deben estudiarse como realidades objetivas. Y una de las afirmaciones más conocidas señala que la primera y más fundamental de las reglas consiste en considerar los hechos sociales como cosas. Marx analiza las relaciones de producción, la explotación, las desigualdades generadas dentro del capitalismo industrial. Esta perspectiva aporta al trabajo social una mirada estructural porque ayuda a comprender que muchos problemas que parecen individuales tienen un origen social. Por ejemplo, el desempleo, la pobreza o la exclusión no necesariamente son consecuencias de decisiones personales. También pueden estar relacionadas con condiciones económicas, políticas y sociales. Por eso, esa teoría ayuda al trabajador social a evitar la individualización de problemas que tienen una dimensión colectiva y estructurada. Para concluir, podemos decir que las 6 perspectivas estudiadas ofrecen diferentes maneras de comprender la realidad social. La teoría crítica decolonial nos ayuda a identificar relaciones de poder y estructuras históricas de dominación. El estructuralismo de Bourdieu permite comprender cómo los campos, los capitales y los hábitos influyen en las oportunidades de las personas.
La posmodernidad de regulación global flexible permite analizar los efectos de la globalización, la flexibilización y la precarización. La teoría feminista e interseccional nos enseña las desigualdades, pueden relacionarse entre sí y que debemos reconocer las diferentes experiencias de los sujetos. El interaccionismo simbólico nos recuerda la importancia de escuchar y comprender los significados de las personas que construyen su vida cotidiana. Y el positivismo sociológico aporta herramientas para analizar los problemas sociales desde una perspectiva científica y estructural. Como estudiante de trabajo social, considero que conocer estas teorías es fundamental porque ninguna realidad social puede comprenderse desde una sola mirada. El trabajador social necesita observar las estructuras, pero también escuchar a las personas, reconocer las desigualdades, pero también identificar las capacidades y resistencias, comprender tanto las condiciones históricas como las experiencias cotidianas. En este sentido, las teorías sociológicas no son solamente conceptos académicos, son herramientas que nos permiten comprender mejor la realidad para poder intervenir de una manera más crítica, humana, participativa y contextualizada. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.